Hola, Dios te bendiga. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa después de la muerte? Cuando un ser querido parte de esta tierra, ¿a dónde va? Cuando nosotros partimos de esta tierra, ¿a dónde vamos? Para algunas personas, la vida se acaba con la muerte. Tan pronto uno muere, se acaba todo. Pero para nosotros, los creyentes, los que creemos en la palabra de Dios, entendemos que la Biblia enseña que es necesario que el ser humano muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. Los creyentes normalmente saben qué va a suceder después de la muerte. Muchas personas responden, bueno, tan pronto uno muere, el que es bueno va al cielo, el que hizo el bien, el que es creyente, el que no es creyente y se portó mal, entonces va al infierno. Pero cuando uno le pregunta más detalles, que uno le pide que le dé más información sobre el tema, uno a veces puede hacer preguntas como, ¿y qué tan pronto se van al cielo? Inmediatamente mueren, parten a la presencia de Dios. Ahí entonces las personas que te están respondiendo suelen tener lagunas y suelen responderte de manera dudosa y no te dan una forma estructurada de cómo es todo lo que va a pasar después de la muerte. En este video, mi plan es abarcar un poquito sobre cuál es la postura tradicional cristiana, lo que la mayoría de los cristianos coinciden acerca de este tema y de igual manera quiero agregar un poquito algunos de los acontecimientos escatológicos según el dispensacionalismo. Eh, Como eso es parte de lo que va a suceder después de la muerte, quiero que abordemos un poquito de eso. Así que acompáñenme en este video. Según la teología cristiana histórica, no importando la denominación, la mayoría coincidimos en que ocurrirán estas 5 etapas. Primero, la muerte física. Segundo, el juicio particular. Voy a dar un poquito más de detalle de cada una más adelante. El estado intermedio, la resurrección y el juicio final. Por otro lado, si al esquema anterior de 5 etapas le agregamos el punto de vista dispensacionalista, entonces el esquema de la vida después de la muerte se pone un poquito más interesante. Cabe mencionar que no todos los cristianos son dispensacionalistas, ya que entienden que lo que John Darby planteó a partir de 1827 con el dispensacionalismo no necesariamente es así. Muchos de las personas que no creen en el dispensacionalismo básicamente ven ciertas cosas como simbólicas, no necesariamente literal. Para este video, mi objetivo es hablar de lo que la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo que ocurrirá. Quizás más adelante haga otro video explicando el punto de vista dispensacionalista y ahí daré más detalle de cada una de estas etapas. La mayoría de los cristianos entendemos que la vida después de la muerte inicia con la primera etapa, que es la muerte física. Dentro de nuestras creencias, nosotros entendemos que el hombre es eterno. Quiere decir que la vida no se acaba tan pronto usted se muere. Al contrario, deben acontecer una serie de cosas que están escritas en la palabra después de la muerte, incluyendo el juicio, donde usted debe dar cuentas por sus obras, sean buenas o sean malas. ¿Qué pasa? Que dentro de nuestra creencia están que el hombre, ¿verdad? Tiene una parte material, que es el cuerpo, pero también tiene una parte inmaterial, que es el alma, el espíritu, su mente, el usted, su ser. Ese ser es eterno. ¿Qué pasa? Que mientras esa persona, ¿verdad? Ese ser, esa alma, ese espíritu, esa mente, usted, el usted inmaterial, está vivo aquí en la tierra, esa parte inmaterial está atada a su parte material, que es el cuerpo. Entonces, cuando ocurre la muerte, ahí ocurre la separación de esa parte inmaterial de su parte material. O sea, el cuerpo se separa del alma o del espíritu. El cuerpo, dice la Biblia, como es polvo, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Entonces ese espíritu va a ser juzgado por sus obras, sean buenas o sean malas. Así como está determinado en la Biblia, ¿verdad? Como está establecido, que el hombre muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. ¿Qué pasa? Que tan pronto termina la primera etapa, que es la muerte física, muchos entienden que uno
cae en un sueño profundo hasta la resurrección de los muertos. A esta teoría o a esta creencia se le denomina la creencia del sueño del alma, que es que tan pronto uno muere, uno queda en un estado dormido a esperar la resurrección. ¿Qué pasa? Que esta teoría, lamentablemente, no tiene un asidero bíblico. Esta teoría, siguiendo buena hermenéutica, no es bíblica. Muchas personas han interpretado esta creencia porque hay versículos en los que se utiliza la palabra dormir como una metáfora de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, está la historia de la hija de Jairo, en el que él dice, no, Jesús dice, no está muerta. También sobre Lázaro, Jesús dice, solo duerme. Incluso Pablo, cuando le escribe a Tesalonicenses, le dice, no ignoréis acerca de los que duermen, refiriéndose a personas que ya estaban muertas. En la Biblia encontramos evidencias que están en contra de la creencia del sueño del alma. La primera es la historia de Jesús en la cruz. Sabemos que él fue crucificado con dos ladrones. Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y él le respondió, Jesús le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra hoy denota conciencia inmediata después de la muerte, no que quedará un sueño, porque si no, no hubiera usado la palabra hoy. También otra analogía o quizás parábola o historia que utilizó Jesús fue la historia de el rico y Lázaro. Esta historia denota que cuando uno muere hay conciencia inmediata en el Seol o el Hades, que es el punto que vamos a explicar a continuación. Tan pronto pasa la primera etapa de la muerte física, según vemos en el esquema aquí, los cristianos creemos que el ser humano, ¿verdad? Entra en algo que se llama el estado intermedio. Fíjense ahí. Ese estado intermedio tiene dos lugares, un lugar de tormento o un paraíso, el seno de Abraham. Según la historia que hablamos del rico y Lázaro, podemos ver que el rico estaba en un lugar de tormento y le pedía a Abraham que enviara a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, para que mojara su dedo. Pero le responde y le dice, no, porque hay una gran cima que nos divide. Quiere decir que la palabra Seol y Hades es la misma, lo vamos a ver en el próximo slide, eh, denota este lugar, el estado intermedio. ¿Qué sucede? Que los teólogos, al analizar el tema de que tan pronto uno muere, entra inmediatamente en este estado intermedio, se preguntan y dicen, pero ¿cómo es posible? Es quizás necesario que pasen por un juicio particular, que en ese juicio particular se debe determinar si hicieron bien o hicieron mal y si deben caer en el lado del tormento o si deben caer en el seno de Abraham. Por eso está esa parte del juicio particular. Es muy importante mencionar que no existe ningún versículo en la Biblia que describa explícitamente que hay un juicio particular o un juicio inmediato, como muchos lo conocen. Simplemente esto se pone aquí en este esquema, la parte del juicio particular, porque sí estamos claros todos los cristianos en que hay una determinación inmediata de tu destino tan pronto tú mueras. Entonces, tan pronto tú mueras o mueres, aquí, la muerte física, se determina en un juicio particular qué lugar te corresponde y ahí tú entras en el estado intermedio, que es el Seol o el Hades, según el Antiguo o el Nuevo Testamento. Para más detalles sobre el Seol o el Hades, aquí vemos que es la morada en la que están los muertos y que es el lugar que está entre la resurrección y la muerte física. No es un estado eterno, es simplemente un lugar temporal. Quizás por temas de tiempo no puedo darle todos los versículos que demuestran que este lugar existe, pero quizás en un video más largo puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Que aquí el alma está consciente, según la parábola o la historia del rico y Lázaro. Y aquí vemos la definición de que en el Antiguo Testamento se usa como la palabra Seol y en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. Pero ambas, aunque están en idiomas distintos, significan lo mismo. Los justos estarían en una presencia con Cristo y los injustos entonces estarían en un lugar de tormento. Cuando un ser querido se nos va, si era creyente, entendemos que ese mismo día hay fiesta o está descansando, ¿verdad? Porque los reciben allá con gozo a la morada eterna.
Dentro de las creencias de muchos cristianos está la famosa creencia del purgatorio, que es un lugar que, según la Biblia católica, que tiene unos libros, dentro de ellos Macabeos, que para muchos de los cristianos es considerado un libro no canónico o un libro apócrifo. Según lo que dice Macabeos, ellos entienden o interpretan de que hay un lugar llamado purgatorio. Ese purgatorio es un lugar supuestamente en el que las almas están ahí en espera que los feligreses o los creyentes, amigos de ellos, hagan plegarias para sacar a esa alma del purgatorio y así que puedan ir al estado, ¿verdad?, del seno de Abraham o el estado. ¿Qué pasa? Que eso no es una creencia que la mayoría de los cristianos apoyan. La mayoría de los cristianos entienden que esto es una mala interpretación y no necesariamente es una idea bíblica, ¿verdad? Entonces, lo que sí sucede es la muerte física, inmediatamente van al estado intermedio, que ya se los expliqué. Otra creencia que tienen otras religiones, los cristianos no creemos esto, es el tema de la reencarnación, que una persona muere y es reencarnado en otro cuerpo. La Biblia rechaza eso drásticamente con el versículo de Hebreos 9:27 que explica que es necesario que el hombre muera una sola vez. Si reencarnara, tuvieras que morir más de una vez. Así que no es bíblico. La mayoría de los cristianos entendemos que ahora mismo todo aquel que ha muerto está en este lugar, en el estado intermedio, que es la morada de los muertos, y que, como le mencionaba anteriormente, tiene dos lugares, uno de condenación y otro de salvación. De ahí es que la mayoría de los cristianos hacen mucho énfasis en que se debe vivir una vida según la Biblia para lograr alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Dígase el paraíso, llegar al cielo, no al infierno, a esto se le llama infierno, ¿verdad? Entonces, la oportunidad que usted tiene es ahora, mientras usted está vivo. Tan pronto usted pasó por la muerte física, inmediatamente va por un juicio particular que lo determina a un lugar, a uno de estos dos lugares, ya sea la condenación eterna o la salvación eterna. Entonces, ¿qué pasa? Para los que estamos vivos, Pablo explica un misterio y es que no todos moriremos. Pablo dice que ocurrirá lo que nosotros en el cristianismo explicamos como la segunda venida de Cristo. Nosotros, los cristianos, entendemos que así mismo como Cristo ascendió al cielo, regresará para instaurar la paz, para traer un reino que es un reino eterno. Esa piedra que veía Daniel, ¿verdad? Cuando interpretaba el sueño de Nabucodonosor. Entonces, fíjense, cuando Él regrese, nosotros entendemos que los muertos en Cristo resucitarían primero. Todas esas personas que están aquí en el seno de Abraham resucitarían con un cuerpo glorificado. Las personas que no son creyentes, que están en la parte del Seol o del Hades o del estado intermedio, que es la parte de tormento, recibirían un cuerpo corruptible, mientras que los que son creyentes, un cuerpo incorruptible, un cuerpo listo para la vida eterna. Entonces, después de eso, ambos deben resucitar según lo que explicaba Jesús, ¿verdad? Tanto los que son eh, para resurrección como los que son para condenación. Ya, luego de eso, luego que ambos resucitan, entonces deben comparecer al juicio final, el juicio del gran trono blanco que vio Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Decía Juan, y vi un gran trono blanco y los muertos grandes y pequeños estaban delante de Dios y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después que se cumple todas esas etapas, la muerte física, el juicio particular, el estado intermedio, la resurrección, entonces queda la última etapa. Estas 5 etapas es en la que la mayoría de todos los cristianos coincidimos. Aquí cabe aclarar el tema de la palabra infierno. A veces lo que se escribió en griego como lago de fuego, en algunas traducciones en español se menciona infierno. De ahí es que a esto, que es la parte de tormento del estado intermedio, se le dice infierno, y a esto, que es el destino final, también se le dice infierno, pero son lugares distintos. Los cristianos, los creyentes, estarían o irían a la Nueva Jerusalén, que es un lugar eterno de descanso eterno. Ya para otro video, entonces, me queda pendiente detallarles
según el dispensacionalismo, cómo ocurrirían las cosas. Dios te bendiga, espero que te sea de provecho.